Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a avanzar la primera ayudantía de lo que es materiales de construcción, grupo C, ¿ok? Entonces, hablé con el ingeniero Lazo y apuntamos todo lo que son la parte del avance, ¿ya? Este, el documento. Entonces me hizo modificar algunas cosas, ¿no? Y vamos a ir viendo todo lo que es esta parte de la descripción para que ustedes entiendan. Bien, ok, entonces vamos a ir por la parte fundamental, lo primero y lo básico, ¿ya? Lo que es el dibujo arquitectónico. Como ustedes saben, el dibujo técnico se utiliza como una rama para poder representar planos, ¿no?, de estructura que se encuentran en 3 dimensiones. En esta materia vamos a aprender no solo a realizar un plano, sino a poder comprenderlo, leer y poder interpretar cualquier tipo de plano. Bien, entonces el dibujo arquitectónico, ya, por su parte, vincula lo que es la arquitectura, ya, con una representación gráfica, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos un dibujo de perspectiva que me muestra una casa en 3D en un plano de 2D. ¿Ok? Entonces, existen diversos tipos de planos de arquitectura y nosotros tenemos que aprender a leerlos. En esta materia no solo vamos a pillar lo que son planos de arquitectura, sino que también vamos a pillar lo que son planos de obra, proyectos, entre otros. Bien, entonces, para poder tener una lectura compleja, para poder interpretarlo correctamente, tenemos que aprender a leer paso a paso para qué sirve y cómo se interpreta cada plano. Bien, entonces nosotros vamos a ubicarnos más que todo en este tipo de planos, que estos son planos arquitectónicos, ¿no? No tanto en la parte perspectiva, digamos, ¿no? En dibujar a mano alzada y todas esas cosas, ¿no? Sino en la parte técnica. Bien, entonces, para empezar todo esto, lo de diseño, yo voy a necesitar de que ustedes, ¿ya?, se ingresen al Classroom, ¿ok? Entonces, yo voy a crear un documento Classroom, más tarde, bueno, este no es la cuenta. Yo voy a crear un documento Classroom donde yo les voy a subir ahí todo el material necesario para el avance de la materia, ¿ya? Yo también soy auxiliar del grupo del ingeniero Napoleón. Entonces, les voy a ir mostrando un poquito de lo que les he mandado a ellos, ¿ya? Les voy a dejar un poco de material teórico para que vayan leyendo. Por ejemplo, yo he visto que con el ingeniero han avanzado todo lo que es la parte de la obra, digamos, de ir directo a elaborar el plano y todo, pero muchas cosas ustedes no tienen criterio de cómo se hacen, por qué se hacen y para qué, ¿no? Y para esas cosas es que yo estoy reforzando. Bien, entonces aquí les voy a dejar en el Classroom, que les voy a mandar más tarde el enlace, ¿ya? Les voy a dejar unos temas de introducción de lo que son las construcciones de edificios, para que los vayan viendo, ¿ya? Cómo se comienza la construcción desde cero, las, este, las partes primordiales, ¿no?, de la salud, de la obra, de la calidad, del espacio de construcción, que es el medio ambiente, el ambiente natural, el ambiente construido, el ordenamiento territorial, que es lo que más me interesa que vayan viendo por el momento, que es cómo se delimita el ordenamiento territorial en Santa Cruz. Como podemos ver, este es un plano, por ejemplo, del municipio de Santa Cruz, y lo que se caracteriza es de que al comienzo en Santa Cruz existe una planificación cuadrada. Quiere decir, si ustedes se van por el centro, van a ver de que la mayoría de calles principales están así, todas ortogonales, una de la otra, ¿no?
Y después teníamos las otras calles así que atraviesan, ¿no? Y al medio teníamos la plaza principal, ¿no? Eso es lo que vemos en el centro de la ciudad. Ya después empieza a haber un reordenamiento y empiezan a crecer de forma radial, ¿ok? Entonces empieza a haber un crecimiento radial, ¿no? Que ya son, perdón, un crecimiento de anillo, ¿no? Y a la vez empieza a haber un crecimiento radial para poder abarcar todo. En Santa Cruz se creía de que el crecimiento iba a avanzar hasta el año 2000, 2010, digamos que iban a crecer hasta el cuarto anillo, pero el hay, ¿no? Hasta el 2010 ya había ya quinto, sexto, séptimo anillo, octavo anillo, en la realidad, ¿no? Entonces, ha habido un crecimiento descomunal. Y de ese crecimiento, si se dan cuenta, ¿ya? Hay partes que están pintadas de un color, ¿no? Este es un sector, este es otro, este es otro. Aquí igual están las líneas, están los colores. Entonces, eso se llaman, ¿ya? Los distritos municipales, ¿no? También tenemos lo que son las V. ¿Quién conoce qué es la V? Han visto eso en las facturas de luz, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Ya? Las V son las unidades vecinales que sirven para identificar cómo es que, dónde se encuentran tal vivienda, tal persona. Sirve más que todo para ubicar todo lo que es la parte de telefonía, de aguas, de electricidad, ¿no? Entonces, todas estas cositas aquí se los voy a ir dejando en estos documentos. Y también aquí hay un poquito sobre el Código de Urbanismo y Obra, ¿ya? Y es lo principal para empezar a avanzar la materia, que ustedes entiendan qué es el Código de Urbanismo y Obra. ¿Alguna vez han escuchado de ello? ¿Alguien? Ya, les explico. El Código de Urbanismo y Obras Jóvenes es lo que me reglamenta cómo es que se va a extender la ciudad y cómo es de que empieza a trabajar, ¿no? Entonces, el Código de Urbanismo y Obras me dice cómo puedo yo empezar a edificar mi casa y qué normas debo cumplir. No es que yo voy a agarrar y voy a meterme al monte y voy a directamente a tumbar los árboles y decir todo esto es mi propiedad porque me pertenecen y listo. No, hay un código que me establece una reglamentación municipal sobre el crecimiento de la población. Yo no puedo ir a avasallar un lugar así, al menos que sea un loteador, digamos, ¿no? Entonces, los loteadores se dedican a eso, pero hay un código que respalda. Bien, si un loteador se entra a un terreno y está más de 5 años, ya bueno, se lo quedan. Eso mismo está escrito en el código. Caso contrario de que el dueño vaya, digamos, a los 6 meses, al año, a los 2 años y pilla gente ajena viviendo en lo que es su terreno, por ejemplo, un terreno alejado por la zona de satélite, entonces está en todo derecho de ir a retirar a estas personas. Bien, entonces todas esas cositas que habla de la distribución urbana, del urbanismo, del parcelamiento, de el proyecto, anteproyecto, replanteo, la obtención de los planos, la parte catastral, todo eso, el uso público, todo se encuentra en el Código de Urbanismo y Obra. ¿Bien? Entonces, es necesario que ustedes sepan que desde ahí es donde nos basamos. Si ustedes como ingenieros van y trabajan a la ciudad de La Paz, ustedes tienen que ir a buscar el documento llamado Código de Urbanismo y Obra del municipio donde vayan a trabajar. Si se van a trabajar al Alto, del Alto. Si se van a trabajar a otra zona de La Paz, la misma zona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Santa Cruz tenemos un Código de Urbanismo y Obra y no es el mismo que hay en Porongo o no es el mismo que hay en Cotoca. Ustedes tienen que ver el Código de Urbanismo porque son las reglas que les pide el mismo municipio, ¿no? ¿Y qué reglas son las que se ven? ¿Y qué es lo que se observa en eso? Todo lo que vamos a avanzar en la materia, ¿ya? Parte desde ahí. Entonces, ese documento también sería bueno que lo lean.
Y aquí ya está un poco de lo que son los datos técnicos para la construcción de edificios, ¿no? Las manzanos, los picoplanchas, ¿no? Las pendientes de las aguas, toda esta parte de aquí nos habla de ello. Bien, entonces ustedes tienen que ir leyendo porque no es solamente elaborar el plano, tienen que saber por qué, para qué y en qué circunstancias yo debo de realizar dicho plano y cómo. Bien, entonces este documento les va a ayudar a tener un poquito de criterio. Aquí también les habla de los documentos técnicos específicos. Aquí nuevamente el Código de Urbanismo y Obra, las normas que se utilizan para realizar la construcción de edificios, ¿no? Algunas especificaciones técnicas, como vemos las informaciones de la obra, la ubicación, la descripción del proyecto. Bien, entonces esto de aquí ya ustedes tienen que darle una leída y ya preguntarme sus dudas, ¿no? ¿Cómo es que se hace el certificado de derecho de propietario? ¿Dónde se obtiene ese documento? ¿No? ¿Qué son los juegos de plano y cómo se distribuyen? Entonces, esta es la parte principal que ustedes tienen que estudiar antes de entrar a la materia. Bien, pero bueno, estamos en contratiempo, así que me voy a ir directo al avance. ¿Ya? Primero que nada, quiero preguntarles, ¿dónde se han quedado con el docente? ¿Hasta qué parte han llegado? ¿Ni dónde? ¿Mm? Yo la última vez que entré a su clase estaba avanzando algo del plano de planteo, si no me equivoco, ¿no? Y les hablaba de los ejes y todo eso. ¿Qué más han visto con él? Cuéntenme un poquito. Bien, bueno, siguiendo con el avance, yo les decía de que el diseño técnico es una materia que me sirve para entender todo lo que son los planos arquitectónicos, ¿no? Pero no solo los planos arquitectónicos, ¿ya? Hay una subdivisión de lo que son los planos, ¿bien? Voy a compartir aquí una pizarrita, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a realizar lo que es un proyecto, ¿ya? El proyecto abarca muchas partes, ¿ok? Entonces, el proyecto necesita lo que se llama un legajo de proyecto. ¿Y qué me refiero con legajo de proyecto? ¿Ya? Me refiero a que necesita toda la documentación necesaria para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, de ese legajo de proyecto parten otras ramas aquí, ¿ya? Que son numerosas, ¿bien? Son las distintas ramas del proyecto. ¿Y cuáles son esas ramas que empiezan a partir? Bueno, se las voy a detallar más adelante un poquito más a fondo. Por ejemplo, uno es la parte legal, ¿ya? Otra sería la parte catastral, ¿ya? Otra sería la parte gráfica. Otra sería el cómputo métrico. Bien. Entonces, la parte legal es toda la parte de documentación que ustedes van a ver en una obra. Entonces, si ustedes escuchan la parte legal, son los documentos. ¿Ya? Este documento se va en partes más generales. Va muy de la mano a la parte catastral, porque en la parte catastral como que me dice el dueño de tal proyecto está realizando la construcción de un edificio y lo va a vender a fulanito de tal, etcétera, etcétera. Entonces la parte legal va de la mano con la parte catastral. El cómputo métrico va en todo lo que es la parte ingenieril. Entonces eso ustedes lo van a ver en una materia llamada sistemas de ingeniería. Bien. Y la parte gráfica es lo que vamos a ver nosotros, que es el diseño de planos, ¿ok? Entonces, en esta parte de los diseños de planos, nosotros nos vamos a dividir en tipos de planos, ¿ok? Entonces, cuando yo hablo de diseño de plano, tengo que ver qué planos estoy hablando, ¿bien?
Entonces, los planos se subdividen en 3 grupos, ¿ya? Los vamos a hacer acá. 1, 2 y 3. Bien. El primer grupo se llama planos de obra. ¿Ok? El segundo grupo se llama planos de arquitectura, arquitectónico. El tercer grupo se llama plano de instalaciones. Bien, entonces, los planos de obra, jóvenes, ¿cuáles son? Para que ustedes lo vayan conociendo, es el plano de replanteo. Ahí también entra el plano de fundaciones. Bueno, de especificaciones técnicas de replanteo, las fundaciones, ¿no? Detalles, entre paréntesis. ¿Ya? Replanteo. ¿Quién sabe qué es el replanteo? ¿Eso puede explicarlo, por favor? No tengo claro qué replanteo. Ya. El plano de replanteo es una ubicación de dónde va a ser la cimentación de la construcción, de la estructura. Bien. Entonces, vamos a mostrarles aquí otra cosita por ahorita. Tum. Vamos a ir aquí a Google. Replanteo. ¿Ya? Entonces, el replanteo es esto, ¿ya? Es delimitar, demarcar la forma característica donde van a ir los cimientos de la obra, ¿ok? Entonces, es todo lo que se encarga de delimitar el movimiento de tierra para poder en esas marcas hacer excavaciones, como pueden ver ahí, como pueden ver acá. Y dentro de esas excavaciones precisa poder realizar la construcción de lo que son los cimientos de mi estructura. Bien, entonces, como pueden ver, si ustedes han estado en la construcción de una casa o en la construcción de una barda, aunque se han visto que los albañiles agarran y hacen un pocito, tiemplan un hilito, ¿no? Agarran un ladrillo, empiezan a esparcir de los lados y empiezan a hacer aberturas así en el hueco. Empiezan a hacer lo que es el replanteo de la obra, ¿ya? En obras grandes se los ve así, lo marcan directamente, ¿no? Otro tipo de obra antiguamente se usaban estos de acá, que son los caballetes, ¿ya? Que son unas maderitas simplemente donde se templaba el hilo para poder ubicar dónde es que se va a hacer la excavación. Lo incómodo era que a la hora de que el ingeniero, perdón, a la hora de que el albañil iba a tocar excavar, el mismo hilo estorbaba. Entonces se procedió a cambiar de metodología, ¿ya? Y a empezar a echar cal, ¿no? Echar cal sobre el terreno y poder ahí dibujar dónde va a ser el agujero de las dimensiones, ¿ok? Entonces, esto no lo hace el albañil a su criterio o porque se lo imaginó. No, eso se planifica y eso se planifica en el plano de replanteo. Entonces, ese es el primer plano de obra que vamos a ver, el plano de replanteo, ¿ya? Se replantea, o sea, se toma las mediciones por donde se va a hacer la estructura, ¿ya? Para poder hacer esto de aquí, ¿bien? Estos son esqueletos de fierro, ¿ya? Que después se vacían con hormigón de esta forma, ¿no? Se hace la estructura de fierro y se le vacía hormigón. Y a eso se le denomina zapata, ¿bien? Luego viene el cimiento corrido, el cimiento aislado, que eso los voy a ir explicando un poquito más adelante. Pero en sí, el plano de replanteo, ¿qué cosa es? Es un plano de obra, jóvenes. ¿Ok? Voy a ir entonces a la pizarra que estábamos explicando. El plano de replanteo es un plano de obra. Es el plano donde me ubica, ¿qué cosa? Me ubica por dónde se hacen por dónde se va a construir las fundaciones, las cimentaciones, pongamos. ¿Ok?
Entonces, ese es el primer planito. Plano de replanteo, plano de fundaciones. El plano de fundaciones es un detalle a cabalidad de cada tipo de fundación que se va a hacer. ¿Y qué es una fundación? Vamos a ver más adelante. Luego vienen los planos arquitectónicos. ¿Cuáles son los planos arquitectónicos? Tenemos, ustedes han visto, plano de planta, planta alta y baja, plano de fachada, plano de techo, ¿no? Plano de corte, ¿bien? También tenemos los planos de escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los planos arquitectónicos son casi todos los planos que hay en la obra. Y por último tenemos los planos de instalaciones. Los planos de instalaciones son las partes de los servicios. Entonces, ¿qué servicios es lo que se da? ¿Ya? Plano de instalaciones eléctricas y el plano de instalaciones sanitarias. Esos son los planos que se ven en lo que es el legajo de proyecto. Como pueden ver, todo lo que está de rojo es en realidad parte de un proyecto. Y lo único que estudiamos en la materia es el diseño de los planos, la parte gráfica. Y muy por encima les cuento, ¿no? Porque falta hartas cosas que yo hasta ahorita sigo aprendiendo, yo que soy su auxiliar de ustedes, ¿no? Entonces, como dijimos, los planos se dividen en tres grupos. Planos de obra, planos arquitectónicos y planos de instalaciones. Bien, de esas tres cositas, ¿tienen alguien alguna duda? Se lo Bien, entiende bien. ok, vamos a seguir entonces. Pero yo no puedo ir a hablar de lo que son los planos, yo no puedo ir a hablar del tipo de plano si yo no sé en qué voy a hacer el plano, ¿ok? Entonces, para eso yo hice este apuntecito hace muchos años, ¿ya? Que se los voy a pasar a ustedes. Entonces, para elaborar lo que son los planos, ¿ya? Por eso dice, el diseño técnico es una materia que me sirve a comprender e interpretar todo tipo de planos de construcción, que va de la mano con el dibujo técnico, ¿no? El dibujo arquitectónico. En esta materia nosotros vamos a ver todo lo que es planos en 2D. ¿Qué quiere decir eso? Planos en segunda dimensión. Bien, entonces, ustedes han visto en dibujo técnico que veíamos, ¿verdad? La figura en plano frontal, plano horizontal, lateral derecho, lateral izquierdo, y a lo mucho veíamos una perspectiva caballera, perspectiva militar, entre otras, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a usar ese tipo de perspectiva, ¿bien? Solo vamos a ver planos en 2D, frontal, lateral y corte, ¿bien? Entonces, en eso es lo que nos vamos a concentrar. Y para entrar en ese territorio tengo que entender de dónde es que parte la elaboración de plano, ¿ya? La elaboración de plano, primero que nada, ustedes tienen que saber de que se empezó a dar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial se creó una organización llamada ISO. La ISO es una entidad internacional que se encarga de favorecer a todo lo que es la normalización de cosas en el mundo, ¿no? Entonces, no solo está la norma ISO, está la norma UNE, la norma DIN, la norma UNI, NF, pero la norma de plano que nosotros usamos es la norma ISO. Bien, entonces aquí hay un detalle de la norma ISO, ustedes pueden leerlo después, ¿ya? Entonces, la norma ISO se creó ¿con qué propósito? ¿Ya? El propósito de que las personas puedan normalizar las cosas y no puedan hacerlo a su manera, digamos. Por ejemplo, Estados Unidos realizaba un vehículo, ¿ya? China realizaba otro y luego los vendían al mercado internacional. ¿Qué pasaba? Que el vehículo de Estados Unidos tenía buena calidad y el vehículo de China se fregaba a los 8 o 10 meses. ¿Por qué? Porque no había una norma, un ente que esté encima diciendo, no vas a vender tus productos al menos que sean de calidad.
y para eso se le hace un control de calidad. Entonces, para eso tiene que haber una normalización. La norma ISO, ¿ya? Tiene 1 kilo de normas, ¿ya? Hay normas, o sea, la organización ISO ha lanzado normas de todo tipo. Si yo me pongo a preguntar qué tipos de normas, puedo tener normas ambientalistas, ¿ya? Normas de maquinaria, ¿ya? Elaboración y control de plástico, ¿ya? Elaboración de papel, entre otros. Bien, entonces la norma ISO se encargó de muchas de estas cosas. Y en diseño técnico nosotros nos basamos en la norma ISO 216. ¿Por qué en la norma ISO 216? Si ustedes buscan en internet, ISO 216 especifica el tamaño del papel estándar internacional. Y esto se ocupa en todo el mundo, menos, ¿ya? En los países que son Canadá, Estados Unidos, México y República Dominicana. Entonces, estos tipos de planos, ustedes lo ven en la China, lo ven en Corea, lo ven en Paraguay, lo ven en Bolivia, lo ven en Brasil, porque está normado, porque se lo ve en todo el mundo. Esa es la norma ISO. Bien, entonces, de esta norma ISO hay 3 tipos de papel. Papel tipo A, ¿ya? Papel tipo B y papel tipo C. ¿Ok? Entonces, lo más usado es el papel tipo A. ¿Ya? Les explico. El papel tipo A me dice, yo agarro toda esta parte, todo este contorno que voy a seleccionar, ¿ya? Y esa es una hoja que mide 1189 milímetros por 841. Bien. Y esas son las dimensiones de la hoja A0. Si ustedes quieren realizar un plano en una hoja A0, esas son sus dimensiones. Bien. Siguiente. Ahora, si ustedes quieren realizar un plano más pequeño, pueden acceder a la hoja A1, que es la mitad de una A0. ¿Ya? Mide 594 por 841. Quiero uno más chico. Bueno, entonces me voy a la hoja A2. ¿No? La A2 es la cuarta, es la mitad de una A1, que mide 420 milímetros por 594. ¿Ya? La suma de todo eso me da 594. Bien. Si quiero una más pequeña, voy a tener que usar el papel tipo A3. Bien. Entonces, el papel tipo A3 mide 297 milímetros, ¿ya? Por 420. Y así nos basamos hasta el papel A4. ¿Ya? Entonces, el A4 es una dimensión de 210 por 297. ¿Ok? Entonces, es así como se va utilizando. Y me dirán, ¿y para qué se ocupan esas normas? Yo no las veo. ¿Las ven? Les voy a mostrar ahorita. Si yo le doy a este documento, archivo, imprimir, ¿ya? Aquí me va a pedir las características de la hoja. Entonces, aquí tengo una hoja, ¿qué tamaño? A4 me dice. ¿Lo pueden ver? Se lo voy a marcar, miren, para que digan que el auxiliar no es un mentiroso. Papel A4. Entonces, en todos los plotters, en todas las fábricas que hacen papel, ya fabrican este tipo de dimensiones de hoja para que uno pueda trabajar, no solo aquí en Santa Cruz, en Bolivia, sino en la China o en donde le venga la gana. ¿Ok? Entonces, respondiendo a la pregunta de su compañero que le hizo al docente, ¿en qué hoja vamos a trabajar? Es sencillo, en la hoja que te entre tu proyecto. Si tu proyecto no te entra en una hoja A4, bueno, usaré una A3. Si no te entra en una A3, le usaré una A2. Si no te entra en una hoja A2, usaré una hoja A1. Posteriormente, si no me entra ahí, ocupo una A0, digamos, ¿no? Ya si fuera muy grande, ya bueno, pues tendría que unir dos A0, imprimirlo por parte, ¿no? Pero eso es muy difícil, la A0 es grandísima. O sea, es 1 metro 20 casi por
por 0,80 metros, ¿no? Es grandísimo. Es muy grande el plano. Yo he trabajado hasta con A1, pero no he llegado a usar una A0 en todo el transcurso de mi vida. También está la norma B, ¿ya? Entonces, esta norma B también se utiliza, ya esta ya trabaja con 707 milímetros, es más grande que la A0, ¿no? Esta ya es de 1414 milímetros. O sea, esta es casi de 1,5 metros por 1 metro, ¿no? Y también está la hoja C, ¿ya? Que la hoja C ya es un intermedio entre la B y la A, que está entre 1297 y 917 milímetros. O sea, casi 1 metro por 1 metro punto 2. Bien, entonces, si yo quiero hablar de tipos de papel, me tengo que ir a la norma. ¿Cuál es la norma que se encarga de ver el tipo de papel? La norma ISO 216, que tiene papel A, B y C. Y el que más utilizamos es el papel A. Bien, entonces, esas son las dimensiones que vamos a usar y las que vamos a necesitar para realizar cualquier tipo de proyecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llevo la gráfica, el dibujo que yo tengo en mi imaginación o que yo tengo en un esquema o de mi imaginación a un plano, ¿no? Para eso yo necesito trabajar con escala. Bien, entonces hay 3 tipos de escala y esto lo vieron en dibujo técnico, ¿no? Vamos a repasar un poquito de eso. Está la escala natural, ¿ya? La escala natural o real, que se dibuja como 1 en 1, ¿bien? Está la escala de reducción, que es la que nosotros los ingenieros civiles usamos, ¿ya? Que me dice que al número real lo voy a dividir en el número de veces que yo quiero. Y está la escala de ampliación, que esta ya se ocupa más en la carrera de arquitectura, ¿no? En las carreras de diseño integral, digamos, ¿no? Esa ya no la vemos, pero vamos a ver nosotros el punto 2, que es la escala de reducción, ¿ok? Bien dicho de eso, nosotros vamos a utilizar un escalímetro. Ustedes saben qué es el escalímetro, ¿verdad? La pregunta es, ¿saben manejarlo? No. No saben. A la bien. No. Ya. Sí, Les voy a enseñar a uno en manejar 100, uno en 10, les voy a 10 en enseñar la a media. manejar su escalímetro. Bien. ¿Ya? Entonces, el escalímetro sí o sí se van a comprar uno, si es que no tienen, ¿no? Porque yo sé que aprender virtual y que le enseñen a manejar una herramienta, pues, es difícil. Imagínense, yo estaba pasando laboratorio sin conocer las máquinas, sin ir a campo. Como que te enseñen a cocinar, pero no tenga las herramientas y no pueda ir a la cocina, digamos. Entonces, lo primordial para empezar a hacer un proyecto, ¿ya? Bueno, en su caso, ustedes, para transcribir un proyecto, porque ustedes ya tienen los planos comprados y tienen que pasarlos a limpio, es que entiendan bien el tipo de hoja y entiendan bien la escala que van a utilizar, ¿ya? Si se corta, ustedes se unen al mismo enlace de nuevo, ¿bien? Entonces, la escala 1 en 100 es una escala que nosotros vamos a ver más que todo en el plano de techo. La escala 1 en 10 la vamos a ver en el plano de detalle. Detalles constructivos. Bien. Y el plano 1 en 50 es el que más vamos a estar usando en casi todo, ¿ya? Los planos de planta. Fachada, corte, ¿ya? Especificaciones técnicas, instalaciones. Bien, el plano 1